Buenas noches, buen día, buenas tardes, según corresponda. Bueno, hay un tema que es importante aclarar. Valores característicos como son el valor medio, el valor eficaz y también hablar sobre la potencia, sobre la potencia media, es muy importante. Bueno, primero para aclarar es el tema del valor eficaz. ¿Qué es el valor eficaz? El valor eficaz es el valor que debería tener una continua, una señal constante, una batería para producir la misma cantidad de calor o el mismo transporte de energía en el mismo tiempo y sobre la misma resistencia que una determinada señal. Por ejemplo, en nuestras casas, el suministro de energía eléctrica, el enchufe, en el enchufe nosotros en realidad tenemos una señal que varía en función del tiempo, es una función del tiempo. Es una señal senoidal de 311 volt pico y 50 Hz. Entonces, ¿qué significan esos 220 volts eficaces? Lo que quiere decir en los 220 volts eficaces es que si yo reemplazo la señal que tengo en el enchufe de 311 volt pico senoidal de 50 Hz, que sobre una determinada resistencia en un determinado tiempo me va a producir una determinada cantidad de calor, si yo esa señal senoidal la reemplazo por una batería, si esa batería tiene un valor de 220 volts, esa batería de 220 volts me va a producir la misma cantidad de calor sobre la misma resistencia en el mismo tiempo que la señal del enchufe. Es decir, que nosotros en el enchufe tenemos una señal senoidal de 311 volts pico, 50 Hz, pero si nosotros desenchufamos nuestra estufa y se la conectamos a una batería de 220 volts, esa batería de 220 volts me va a producir el mismo efecto a nivel de calor sobre esa misma estufa, sobre esa misma resistencia, en el mismo tiempo. La definición es muy importante porque a partir de ella vamos a poder calcular, mejor dicho, obtener la fórmula de cálculo del valor eficaz. Un tema es entonces la potencia. ¿De dónde se puede deducir la expresión de cálculo del valor eficaz? Bueno, para eso tenemos que recordar algunas cosas de la física. PDT es potencia instantánea. Nosotros en electricidad, en electrónica, la podemos calcular como la potencia instantánea, como tensión instantánea por la corriente instantánea, o tensión instantánea al cuadrado sobre la resistencia, o resistencia por corriente instantánea al cuadrado. Son todos valores instantáneos estos, potencia instantánea, tensión instantánea, corriente instantánea. Y la potencia instantánea es una velocidad, es la velocidad con que se intercambia energía en un circuito. Es una velocidad. Y muchas veces nosotros de la velocidad lo que necesitamos es la velocidad promedio, la velocidad media, el valor medio de la velocidad. Bueno, acá vamos a necesitar también, nos va a ser muy útil el valor medio de la potencia, calcular la potencia media. Energía, si recordamos rápidamente de física, es la capacidad de realizar trabajo. La unidad de trabajo, obviamente entonces igual al de energía, es Joule. El trabajo o energía por unidad de tiempo sobre unidad de tiempo, Joule sobre segundos, es la unidad de potencia watt. Entonces la potencia instantánea va a ser energía sobre tiempo. Es entonces la velocidad de intercambio de energía. Esto es una velocidad, ¿sí? Una derivada respecto al tiempo. Pero es una potencia instantánea. Que tiene unidad de trabajo, work, sobre unidad de tiempo. Esto es un repaso de la física. Nosotros esta potencia instantánea, así está expresado correctamente esa velocidad de intercambio de energía en el circuito, esa potencia instantánea la podemos calcular de estas tres formas, como ya dije.
según los datos que tengamos. Tensión por corriente, resistencia por corriente al cuadrado, tensión al cuadrado sobre resistencia, pero son todos valores instantáneos. ¿Sí? Según los datos que tenemos, podemos usar cualquiera de estos. Pero a nosotros nos interesa la energía transferida en un intervalo de tiempo de un periodo. Entonces tenemos que resolver esta integral. Esto va a ser la energía en un periodo. Entonces hago la integral definida entre 0 y t a lo largo de ese periodo de la potencia instantánea. ¿Correcto? Y esa potencia instantánea la puedo calcular como r por i cuadrado, b cuadrado sobre r o b por i. Pero son valores instantáneos. Cuando resuelvo esta integral, tengo la energía en un periodo de tiempo, t. Bueno, teniendo en cuenta ahora sí la definición de valor eficaz, ¿qué habíamos dicho? Que el valor eficaz es el valor que debería tener una batería, una señal continua, que transporte en el mismo tiempo, es decir, a lo largo de un periodo, sobre la misma resistencia, una continua, transporte la misma energía que la señal. Entonces, en el mismo tiempo, en el mismo periodo, sobre la misma resistencia, acá tengo una corriente continua al cuadrado, y acá tengo una corriente alterna, variable, en función del tiempo al cuadrado. Pero las dos, la energía que transporta la alterna tiene que ser igual a la energía que transporta la continua. Entonces, esto sale a partir de la definición que habíamos dado de valor eficaz. Obviamente la potencia la podemos expresar como r por i cuadrado, por eso acá también, esto es de alterna, de ahí, o r por i al cuadrado y esta es de continua, también podría haber sido b de continua al cuadrado sobre r igual a tensión, a la integral de la tensión b de t al cuadrado sobre r, pero eso hablemos un poquito más tarde. Ahora trabajemos con la alterna, con la corriente. ¿Sí? Entonces, esta es la energía que transporta la señal alterna, esta es la energía equivalente que transporta una continua. Tienen que ser iguales. Como la R es constante, lo puedo sacar fuera de integral. Acá la I al cuadrado también es constante, también lo puedo sacar fuera de integral. Entonces ya me va quedando distinto. ¿Cómo puedo obtener entonces el valor eficaz de esta corriente? Que reemplazaría a esta a lo largo de un periodo y me produce el mismo efecto a nivel de transporte de energía. Esta corriente continua, constante, se la llama justamente valor eficaz. ¿Sí? Es la que reemplaza a esta, pero me produce el mismo efecto a nivel de calor, de transporte de energía. Entonces esta la vamos a llamar IRMS. Dije que R lo podemos sacar fuera de la integral porque es constante. Acá lo mismo, las podemos simplificar. Después esta también es constante, la IRMS al cuadrado, la puedo sacar fuera de la integral. Y acá me queda la integral entre 0 y t, diferencial t, la integral diferencial t es t por IRMS al cuadrado, es una integral definida entre 0 y t. Entonces aplico la regla de Barrow, reemplazo t por el límite superior, t menos t reemplazado por el límite inferior, 0, t menos 0 me da 0, me queda t por IRMS al cuadrado. Esta t la puedo pasar dividiendo al primer miembro, me queda 1 sobre t, integral entre 0 y t del cuadrado de la corriente alterna, función del tiempo, diferencial t. Le saco la raíz cuadrada y obtengo el valor de la corriente eficaz. Esta corriente me reemplaza a la corriente alterna y me produce el mismo efecto a nivel de calor, en el mismo tiempo, sobre la misma resistencia, esta continua que esta alterna. Eso a partir de la definición. Bueno, algo análogo, similar, podemos hacer para la tensión. ¿Sí? Esto lo vamos a hacer un poco más rápido. Obtenemos ahora, análogamente, la tensión eficaz. Bueno, en el primer miembro lo que tenemos es la energía, entre comillas, de la señal. Entonces, hacemos la integral a lo largo de un periodo, de entre 0 y t, de la potencia instantánea, pero ahora en forma de tensión, por decirlo así, con esta expresión, en vez de t al cuadrado, tensión instantánea al cuadrado, sobre r, diferencial t, la integral, igual a este equivalente de continuo al cuadrado sobre la misma resistencia en el mismo periodo, diferencial t.
Esta es la energía de la señal, acá por decirlo de alguna manera en forma de tensión, y acá la energía de la señal, acá de la continua, que reemplaza la señal, pero esto es una continua. Y tenemos que despejar de acá BRMS. 1 sobre R lo podemos sacar fuera de integral porque es un valor constante, lo podemos simplificar. BRMS al cuadrado también es constante, lo podemos sacar fuera. Entonces nos queda otra vez la integral del diferencial t, que es t entre 0 y t. Reemplazamos por la regla por lo que nos dice la regla de Barrow, t por el límite superior, menos el límite inferior, nos queda t, paso t dividiendo, y tengo el valor eficaz al cuadrado. Saco raíz cuadrada en ambos miembros, y me queda que el valor eficaz es igual a la raíz cuadrada de 1 sobre t, la integral entre 0 y t, de la tensión instantánea al cuadrado diferencial t. Entonces esto lo hicimos para la tensión recién, y antes lo habíamos hecho para la corriente. Entonces llegamos a la conclusión que podemos calcular el valor eficaz, que lo designamos con la letra RMS, RMS para la tensión y RMS para la corriente. Podemos calcular el valor eficaz de una tensión o una corriente. S entonces puede ser I en el caso de una corriente, o S puede ser una B corta en el caso de una tensión. Esta es el valor eficaz, y esta es la señal en tensión o en corriente según corresponda. Entonces yo voy a poder calcular con esta fórmula que sale a partir de la definición el valor eficaz de una tensión, que será BRMS, acá B de t, o puedo calcular en el caso de una corriente la IRMS, y acá tendré una I de t al cuadrado. ¿Correcto? Entonces esa es la fórmula que me permite calcular el valor eficaz, ¿sí?, de una tensión o una corriente. Ahora, ¿qué es el valor medio? Bueno, el valor medio se obtiene a partir, muy importante para la ingeniería, se obtiene a partir del teorema del valor medio del cálculo integral, que viene del análisis matemático, de la matemática. Vamos a recordar un poquito de la matemática y enseguida aplicarlo a nuestra situación eléctrica. Matemáticamente, si tenemos una función cualquiera, f de x o f de t, que es continua en un determinado intervalo, la f de x, por ejemplo, es continua en un intervalo a y b, vamos a poder resolver esta fórmula, donde f sub c es lo que se va a llamar valor medio de f de x en el intervalo a y b. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es entonces este valor f sub c, este valor medio? Bueno, por eso vamos a ver la interpretación geométrica. Imaginemos que tengamos una función como esta señal que está acá. Esta función, perdón, señal y función es un poco desde el punto de vista señal, desde el punto de vista de la ingeniería, y función desde el punto de vista matemático, pero acá tenemos una función que no es una función senoidal. La senoidal estaría sobre el eje X. Esta es una señal senoidal superpuesta o sumada a una función constante. Nosotros decimos que esto es una señal senoidal superpuesto a una continua. Cuando nosotros calculamos esta integral que está dibujada acá en rojo, cuando calculamos esta parte, ¿qué estamos haciendo? La integral entre a y b, acá lo repito en rojo, f de x diferencial x. ¿Qué estamos calculando? Estamos calculando el área, esta que está rayada acá en rojo, que es el área debajo de la gráfica de la función f de x en este intervalo. Lo que estamos calculando con esta fórmula es el área esta que está rayada en rojo. Bueno, lo que nosotros queremos obtener es otra área, mejor dicho, el mismo valor en área, pero de otra figura, de un rectángulo. Esta que está dibujada acá en rojo es el área debajo de la función esta que está dibujada acá, la que está marcada ahí. Ahora queremos obtener otra área del mismo valor, otra área igual, pero de otra figura. La figura ahora es un rectángulo. A ver, de este rectángulo que está dibujado acá, ¿cómo podemos calcular el área? Va a ser este lado, o esta base, que va a ser B menos A, esto, B menos A, por esta altura que es F de C, o F sub C.
la base por esta altura, o lado por lado, me da el área de este rectángulo azul. Bueno, yo lo que quiero es que el rectángulo, este azul, tenga el mismo área que el área que está debajo de esta función en el mismo intervalo. Entonces yo lo que quiero es que esta área roja, que la calculo con esta fórmula, con esta integral definida, sea igual a esta área de este rectángulo azul. Quiero que sean iguales. Entonces igualo esta fórmula roja con esta fórmula en azul y me queda que el área debajo de la función es igual al área del rectángulo. ¿Sí? Es como reemplazar la función por un rectángulo, pero el área debajo de la función y el área debajo del rectángulo o dentro del rectángulo es la misma. Si yo ahora este lado del rectángulo lo paso dividiendo, ¿sí? Me queda la fórmula que habíamos visto del cálculo matemático de valor medio. ¿Y qué representa esta f sub c? Es la altura de este rectángulo que tiene el mismo área y que es la función en el mismo intervalo que queda debajo de la función en el mismo intervalo. Entonces, eso representa el valor medio. El valor medio representa la altura de este rectángulo. Este valor constante, esta función constante de este valor, f sub c, que en este intervalo tiene el mismo área que la señal en el mismo periodo que el área debajo de la señal en el mismo periodo. Yo creo que con esto queda claro. Lo que pasa es que nosotros, en ingeniería, normalmente no trabajamos con las gráficas en función de X como los matemáticos. Acá generalmente graficamos en función del tiempo, ¿sí? Entonces, podríamos decir que de alguna manera nuestra variable independiente X es el tiempo. Entonces, en lugar de poner diferencial X, vamos a poner diferencial T. En lugar de integrar en un intervalo A y B, vamos a integrar a lo largo de un periodo entre 0 y t, que es el periodo, y le dar 1 sobre el ancho del intervalo, hacemos 1 sobre t, pero vemos que es la misma fórmula. Lo único que hicimos es reemplazar la variable independiente que usamos en matemática, x, por una variable independiente de ingeniería que es t. Y b menos a, ese intervalo matemático, para nosotros es un intervalo equivalente a un periodo. ¿Correcto? Y f sub c es el valor medio, ese valor equivalente, constante, que en ese intervalo de tiempo tiene el mismo área que la señal original, ¿sí? El mismo área debajo de la función original, en el mismo intervalo. Esto, por ejemplo, si nosotros graficamos corriente en función del tiempo, eso podría representar el valor medio, ¿sí? Sería el equivalente al transporte neto de cargas de una señal. Es decir, una señal a lo largo de un periodo transporta una cierta cantidad de cargas netas. Y lo que queremos es reemplazar la señal por una continua que en el mismo tiempo y sobre la misma resistencia transporte la misma carga neta. Entonces, en lugar de hablar de áreas, en realidad estamos hablando de cargas netas, pero ese es el valor medio. Por eso muchas veces decimos que valor medio tiene que ver en ingeniería eléctrica con el transporte neto de cargas, ¿sí? Pero esta es entonces la fórmula de cálculo del valor medio. El valor medio lo podemos calcular de una corriente, de una tensión o de una potencia, ¿sí? Bueno, y acá viene un detalle para mí muy importante en lo que tiene que ver con la potencia. Interesa definir una potencia que caracterice la intensidad del proceso de intercambio de energía en forma irreversible. Bueno, quizás de esto no se entiende demasiado, pero voy a tratar de explicarlo ahora. Es decir, a nosotros nos interesa en las velocidades siempre, muchas veces, la velocidad media, la velocidad promedio. Sí, a mí en una época me interesaba, y ahora también, me gusta mucho la Fórmula 1 y quería que mi equipo gane. Entonces lo que me interesaba era que la velocidad instantánea del auto no me importaba
tanto, lo que me importaba era la velocidad media, es decir, que dé la vuelta lo más rápido posible, que la hagan en tiempo medio más bajo, es decir, interesan tiempos, interesan velocidades medias. Y bueno, con potencia, que también es una velocidad, ¿sí?, de intercambio de energía, nos interesa también el valor medio. Entonces, la potencia que interesa, muchas veces también llamada potencia activa, entonces se define a la potencia activa, la potencia media, average, como el valor medio de la potencia instantánea para un periodo de tiempo t, a lo largo de un periodo, ¿sí? Entonces es muy importante la potencia media. Nosotros podemos entonces calcular el valor medio de una corriente, de una tensión o de una potencia. Y el valor medio de la potencia para nosotros es realmente importante. Bueno, en próximos videos voy a seguir aclarando este tema. Bueno, entonces será hasta el próximo encuentro y bueno, que la pasen bien. Muchas gracias por su atención.